Hola amigos, sean bienvenidos a esta ventana a la realidad. En este segundo programa de esta nueva temporada les recuerdo que debido a los ataques cibernéticos sufridos a mis cuentas anteriores, les invito a formar parte de esta nueva comunidad tanto en YouTube, TikTok e Instagram. Simplemente busquen Ventana a la Realidad en cualquiera de ellas y suscríbase a su preferida. Bueno, hoy les comento que el día de hoy les traigo un tema que considero sumamente importante tratar, alejándome un poco quizás del formato que había propuesto para esta temporada. Sin embargo, creo que nuestros niños y adolescentes necesitan ser tomados en cuenta porque la realidad de muchos de ellos es que verdaderamente es trágica y muy preocupante desde un punto de vista emocional, familiar y social. Hoy en Ventana a la Realidad estaremos analizando los antecedentes, conductas y perfiles psicológicos de aquellos que han llevado a cabo terribles masacres en escuelas, iglesias y otros lugares públicos. Hoy hablaremos de los problemas, conflictos y situaciones de los infantes del siglo XXI, así que no se aparten que aquí comenzamos. Lo he dejado muy claro. La mejor manera de vigilar a una población es que no sepan cuándo les están vigilando y cuándo no. Por eso a muchos no les conviene, no les interesa, porque quieren que todo esto siga igual. Para que ellos te vigilen, te controlen y te manipulen. Y para que la superélite sobreviva, la gran mayoría de nosotros tenemos que morir. Yo no las llamaría vacunas, las llamaría una terapia génica experimental. Es verdad, el tiempo lo va a demostrar. Es momento de abandonar la ingenuidad y lanzar la contraofensiva. La verdad es la que rompe cadenas y la verdad os hará libres. Bueno, y la tarde-noche del día de hoy quiero dar la bienvenida a la doctora Edith Shiro, psicóloga clínica, quien me acompaña muy amablemente desde la ciudad de Miami, en los Estados Unidos de Norteamérica. Doctora, buenas noches, bienvenida a Ventana a la Realidad. Gracias por la invitación, por estar aquí compartiendo contigo, muy contenta de estar conversando. Igualmente. Doctora, la pandemia con el cierre de las escuelas, las tensiones familiares, los amigos aislados y en cuarentena, el COVID ha puesto a prueba la salud mental de muchos niños y adolescentes. Sin embargo, los problemas o conflictos que atraviesan los niños de hoy en día no es algo reciente, es algo que ha venido sucediendo durante muchísimos años y muchos niños y niñas son víctimas de maltrato escolar, como lo es el bullying, la xenofobia por los orígenes étnicos familiares, así como otros factores que pueden ser desde un punto de vista tanto del entorno social como familiar. Y esto ha aumentado considerablemente el índice de suicidios en menores de edad, pero más preocupante creo yo que en estos momentos es como muchos han reaccionado de una manera premeditada para cometer crímenes atroces contra personas indefensas como son los niños en las escuelas. Hechos que datan desde el año de 1927, pero que se reactivaron de alguna manera muy rara en 1999 con la masacre de Columbine, allí en los Estados Unidos. Hechos terribles que han incrementado vertiginosamente los casos en los últimos años. Y quisiera preguntarle, doctora, ¿qué es lo que está pasando con los niños y adolescentes en la actualidad? ¿Qué es acaso esta generación que muchos han catalogado como de cristal, que son estos niños y jóvenes que pueden llegar a ser un poco más frágiles, inestables o inseguros, que pueden llegar a tener incluso poca tolerancia a la crítica, al rechazo, a la frustración, y en consecuencia son criados para evitar las carencias, pero al parecer los resultados han sido todo lo contrario? En su experiencia, ¿dónde radica realmente el problema? Ay, no, pero qué buena pregunta y me encanta que estemos hablando de salud mental y salud mental en los niños y en los jóvenes, porque como dices tú muy ciertamente, la salud mental y problemas de salud mental han habido en todas partes, todos tenemos temas de salud mental y en todas las culturas existe eso. Sí estamos viendo en los últimos 2 o 3 años, por supuesto como resultado de la pandemia, pero ya esto venía incrementándose en los últimos años, temas de depresión, temas de ansiedad, temas de suicidio en nuestros jóvenes y en nuestros niños a nivel escolar también. ¿A qué se debe esto? Yo creo que es una serie de factores. Como todo, hay muchos factores que están influyendo acá. Pero sí quiero aclarar, y tal vez tengamos oportunidad de hablar un poco más adelante de esto, que temas de salud mental que son
prioridad, importantísimo hablar de eso, no solamente en niños, sino en adultos también, no necesariamente están vinculados constantemente con masacres y tiroteos. Yo quiero hacer esa aclaratoria muy importante porque aunque estemos hablando de la salud mental de los niños o de los adolescentes, eso no quiere decir que esa es el vínculo constante, la violencia, la agresión y la masacre y el tiroteo no necesariamente es el resultado de problemas de salud mental. Entonces, habiendo dicho eso, por supuesto que esto que estamos viendo en nuestros jóvenes y en estas generaciones, yo no solamente diría que porque son frágiles, ahí podría haber un cuestionamiento, sino que también desde un punto de vista sistémico tenemos que ver a los niños, a los adolescentes, pero con sus padres y con los adultos que los rodean. ¿Qué está pasando con estos padres que están tan enfocados también en lo que es la productividad, lo que es el trabajo, están también metidos en su propio mundo virtual, donde el uso del teléfono, de las pantallas, del consumo y de la estimulación del entretenimiento han hecho que tal vez estén más ausentes emocionalmente con respecto a sus hijos? Entonces, cuando tenemos una combinación de ausencia, de aislamiento, de no conexión, no empatía, no contacto humano, no verse la cara, no lidiar con las emociones el día a día, y cada vez nuestros niños y nuestros adolescentes se relacionan más es con una pantalla, con un juego virtual, con unas redes sociales. Ahí entonces empezamos a generar lo que es la falta de la empatía, de la simpatía, de la compasión por el otro. Entonces vemos niños y jóvenes que están teniendo carencias de habilidades sociales para relacionarse en el día a día, carencias de la conexión emocional con el otro, no poder identificar tus propias emociones o las emociones del otro, y aun cuando las identificas, no tienes las herramientas para manejar esas emociones, y esas emociones pueden ser de rabia, de resentimiento, de dolor, de tristeza, de ansiedad, de falta de control, de desprecio, de frustración. ¿Qué se hace con todo este lenguaje de emociones, todo este rango de emociones? Ahí es donde tenemos un poco el problema y las limitaciones. ¿Y qué hacemos con esto? Te recuerdo que el suicidio y la violencia hacia afuera son dos caras de la misma moneda. Uh-huh. Es dirigir la agresión o a ti mismo cuando es suicidio, o es dirigir la agresión hacia afuera cuando es querer matar a otro. Ahora, doctora, usted bien mencionó que los padres pueden estar muchas veces ausentes, y no diré que esto ocurre a grosso modo, para no generalizar, pero es evidente que muchos niños y adolescentes pasan una gran parte del día solos. Es decir, los horarios laborales hacen que en muchos de los casos los padres prácticamente no estén durante la semana, aunado al estrés de las obligaciones de pago de facturas, alquiler, gastos fijos, en fin, al final, debido a todo ello, los padres no ven o no quieren ver los signos y señales de la falta de atención y cariño de los niños, que estos exteriorizan con perretas, episodios de extrema violencia. Muchas veces yo he leído, por ejemplo, y pongo en práctica la educación respetuosa hacia los niños, y no es fácil cuando en el caso de los que hemos migrado no contamos con el apoyo familiar o de personas allegadas. Además que culturalmente cada país tiene socialmente distintos tipos de costumbres, sobre todo el cómo dar afecto y cómo educar a sus hijos. Para que los padres, maestros, familiares y hasta los amigos cercanos que nos ven el día de hoy y hasta nos escuchen, ¿cuáles son esos signos y señales que debemos prestar atención en los niños, que son evidencias de una carencia, un déficit, y que de ser atendidas a tiempo pues pueden evitar muchísimos problemas a futuro? Y le hago en base a esto también otra pregunta: ¿qué es lo que comúnmente suele ocurrir cuando se ignoran esas necesidades? Buenísimas las preguntas, George. Una de las cosas que nosotros estamos viendo es que cuando los niños experimentan situaciones en la escuela, en las familias, con amiguitos, con otros adultos, y esas experiencias no son procesadas, concientizadas, atendidas, no es tanto la experiencia en sí, sino el trauma de no tener con quién procesar esto. Entonces,
Tal vez en el pasado había más espacios y más oportunidades para sentarse a comer y hablar de qué fue lo que pasó durante el día, o salir de paseo durante el fin de semana y decir, bueno, mira, ¿cómo lo viste? ¿Qué pasó con tus amigos? Cuéntame de tus experiencias, te acompaño. Y entonces hay como una interacción natural que sucede para contener las emociones, para identificar las emociones. Cuando no sucede esto, no es que los eventos sean más traumáticos, sino que no hay la contención para poder lidiar con eso. Y muchas veces los padres están tan abrumados ellos mismos que solamente enfrentarse a las emociones de sus hijos o de otros niños les causa muchísima ansiedad también. Entonces prefieren poner a los niños frente a una pantalla que sea como un babysitting, ¿sabes? Los programas que ven, las Sí. redes sociales que usan, en vez de enfrentarlos ellos mismos. Ahora, ¿qué tips podemos ver? Ahí como estamos viendo en pantalla, niños que están teniendo temper tantrums, como berrinches muy seguidos, niños que están aislados y no son capaces de comunicar sus emociones y se trancan, niños que tienen conductas repetitivas, conductas adictivas, conductas de relacionarse mejor con un teléfono que con otro amigo, niños que prefieren pasar tiempo solos y les cuesta sentarse en la mesa con la familia, les cuesta invitar a un amigo a jugar o les cuesta estar en la escuela y compartir. Todas estas son señales, niños que no están durmiendo bien, que no están comiendo bien, que tienen conductas regresivas, como más infantilizadas, niños que están diciendo me duele la cabeza, me duele la barriga, me duelen las piernas y tienen quejas físicas. Todas estas son señales de que estos niños están tal vez sufriendo traumas emocionales o psicológicos y no están siendo atendidos. Entonces, ¿qué consecuencia puede traer esto? Bueno, la consecuencia más extrema es la que vemos cuando los niños hablan de suicidarse, hablan de querer matar a otras personas, piensan que la agresión, la agresividad, la violencia es una solución, cuando están tan trancados consigo mismos que no le ven esperanzas a la vida. Yo tengo muchas veces en la consulta niños pequeños con vidas bastante decentes que dicen, no tengo ganas de vivir, la vida no tiene sentido, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Para qué estoy vivo? ¿Sabes? Pierden el sentido y el propósito de vida. Y ese sentido de vida se genera generalmente en relación con los demás, en Ujú. relación con otros adultos. Cuando no hay esa interacción, entonces ahí es donde viene el aislamiento y las consecuencias. Ahora bien, doctora, si bien los casos de jóvenes que han atacado, porque quisiera ahora introducirnos un poco en ese tema de los jóvenes que han atacado con armas que no es exclusivo de los Estados Unidos, recordemos que en el año 2012 en Finlandia un joven de 18 años disparó con 2 rifles a personas que se encontraban en bares y restaurantes, dejando un saldo de 2 jóvenes de 18 años fallecidos y 7 heridos. Pero ahora haciendo un pequeño recuento de los ataques a las escuelas en los Estados Unidos desde 1999, los atacantes han tenido entre 15 y 18 años de edad. Me pregunto yo, ¿qué pasa por la mente de esos jóvenes? ¿Existen estudios del perfil psicológico de niños y adolescentes que pudiera ayudar también a identificar un poco a los potenciales atacantes o psicópatas en un futuro? Sí, fíjate, de lo que yo no conozco a ninguna de estas personas en persona, entonces solamente te puedo decir mis impresiones psicológicas y mi entendimiento un poco de esto, pero fíjate, yo sí creo, y es importante remarcar, que la violencia masiva de lo que vemos en Estados Unidos es desproporcionalmente alta comparado con el resto del planeta. Y eso es verdad. eh, con respecto a la salud mental. La salud mental siempre hay problemas en todo el planeta, en las diferentes culturas, en los diferentes países, y no por eso en todo el resto de los países existen el tipo de masacres que existen aquí en Estados Unidos. Entonces yo creo que Correcto. existen otros elementos políticos y sociales que si quieres los podemos hablar también, que tienen que ver con esto. Pero desde el punto de vista de perfil, los estudios demuestran que no necesariamente hay un perfil claro de estos jóvenes que deciden comprar armas de guerra y matar, hacer este tipo de matanzas. No pareciera que bueno, todos se ven igual, pero no necesariamente es así. Generalmente, lo que tengo entendido y lo que hemos visto, por ejemplo, Columbine, Parkland, ahora Texas, etcétera, etcétera, pareciera que hay una historia de trauma profundo en la vida de estos chicos. Son niños que son con padres negligentes, que han sido abusados, que han sido buleados,
que no han tenido figuras paternales, no han figuras de adultas de attachment, de apego seguro. Pero además hay otro fenómeno interesante que estuve leyendo un poco sobre eso. Malcolm Gladwell, que es un escritor y sociólogo, estudió esta parte del fenómeno social, donde existe como una especie de ritualización de estas masacres. Nos hemos dado cuenta y se ha visto que, por ejemplo, los chicos que mataron en Columbine son ejemplos para el resto de las matanzas que ha habido, el resto de las masacres que ha habido, y los toman como héroes. Se estudian los videos, el ritual y la manera como fue hecha la matanza, y tratan de repetir exactamente, detalle por detalle, ese mismo patrón. De hecho, varios de los chicos que han hecho estas matanzas han verbalizado que sus héroes han sido estos chicos de Columbine, por ejemplo, y que muchas veces hacen los mismos gestos, se visten igual, ponen las cámaras, las armas de la misma manera, como para repetir esta ritualización. Tipo copycat. Sí, como un copycat. Y lo que me hace pensar a mí es lo siguiente: una de las necesidades básicas del ser humano es la necesidad de pertenencia, la necesidad de pertenecer a un grupo social, porque nosotros somos seres sociales. Correcto. Cuando nos encontramos con niños abandonados, aislados, rechazados, sin guía, sin propósito de vida, y de repente pueden identificarse con alguien o con algo, donde se sienten parte de un grupo, donde se siente que tienen alguna relevancia, alguna importancia, donde son reconocidos, aquí entonces la vida les cobra sentido. Y desafortunadamente eligen chicos como los de Columbine, o masacres violentas, o identificarse con armas de guerra para tener sentido de vida, para tener un propósito. Creo que algunos han mencionado, algunos de estos chicos, que aunque sea por mala fama, pero por lo menos van a ser reconocidos, y sus caras van a estar en todos los periódicos, van a tener algún tipo de identidad. Y yo creo que por ahí va el tema también, cómo se identifican con algo. Ahora, estos chicos, por lo que hemos visto, también han perdido el miedo, ¿no? Normalmente, y lo hablo yo en mi experiencia, uno de mis miedos más grandes era de repente enfrentarme a un policía de la forma que fuera. Y sin embargo vemos que estos chicos no solamente anuncian a través de las redes sociales lo que van a hacer, sino cómo lo van a hacer, y hay muchas personas que lo están alentando a ellos para que lo hagan. Entonces, más allá, pareciera que esto es una generación que ha perdido los tabúes del miedo, que están, pues, vamos a decirlo así, están determinados a lograr sus objetivos y enfrentarse hasta la muerte, que es lo que hemos visto que ha sucedido en los últimos casos. Bueno, pero aquí hay dos cosas sobre eso. La primera es que estamos viviendo en una sociedad sobreestimulada, sobresensibilizada, donde estamos expuestos día a día con eventos de violencia. Ponte a ver cómo son las películas hoy en día, para los jóvenes y para los chiquiticos, el nivel de violencia que existe. Ponte a ver qué es lo que sale en la televisión todos los días, qué tipo de películas, qué tipos de videojuegos están expuestos nuestros hijos día y noche. Hasta los cartoons, hasta las comiquitas, hasta las series están constantemente mostrando violencia, matanza. Entonces, cada vez estamos más anestesiados y desensibilizados a la violencia y a la agresión. Yo creo que eso es un punto importantísimo. Fíjate las imágenes que estás mostrando ahora, esto está expuesto en todos lados. Eso es lo que se consume hoy en día a nivel infantil y a nivel de adolescente. Entonces, ¿qué podemos esperar sino la imitación, que es una actitud, una conducta muy natural en el ser humano, de imitar, copiar y aprender del otro para saber cómo actuar? Si nuestros hijos están constantemente expuestos a violencia, ese es el lenguaje que van a usar, esa es la actitud y la conducta que van a tener. Y la otra cosa que te quiero decir es que para no tener miedo, como dices tú, yo creo que tiene más que ver con una falta de empatía y una falta de conexión con el otro ser humano. Esto se ha visto muchas veces, por ejemplo, en situaciones de genocidio o en situaciones del holocausto, donde ves al otro como un objeto, no lo ves como un ser humano con sentimientos, con virtudes, con valores, con familia, con familia, como conexión, con compasión. Cuando tú mismo has crecido sin un apego verdadero, sin un apego seguro, sin una conexión con otro, con un adulto que te ha enseñado lo que es valorar las emociones, valorar tu persona, valorar tu existencia,
esto se traduce en no poderlo hacer para el otro. Entonces, cuando al otro lo minimizas como un objeto y lo degradas y lo desprecias como alguien que no tenga valor o algo que no tiene valor, es mucho más fácil agredir, es mucho más fácil violentar y mucho más fácil eliminar. Yo no estoy justificando absolutamente nada de esto, pero estoy tratando de darle esta explicación psicológica de qué puede estar pasando. Claro, fíjese usted, doctora, que precisamente son estos dibujos animados los que estamos viendo en este momento, pero hay muchos que han sugerido incluso que no solamente los dibujos animados, sino también los videojuegos con armas, incluso, vamos a ver si tengo la oportunidad de colocarlo por aquí. Bueno, ahí está Fortnite, o sea, ¿cuál es el videojuego más popular hoy en día? Desde hace varios años es Fortnite, y varios de estos chicos que han tenido este currículum de jugar con juegos así porque mantienen una conexión social con otros amigos a nivel virtual y están constante. El objetivo constante es matar, 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 ser violento, con qué armas lo vas a hacer, de qué manera lo vas a hacer, y eso es como que la manera como están programándose las mentes todos los días. Sí, pero no solamente entonces tenemos los juegos como el Fortnite, tenemos también, por ejemplo, música de rock, que muchos han culpado a este género justamente de incentivar al odio entre las personas, también las diferencias sociales que están siendo promovidas en algunos aspectos incluso por religión, y el color de la piel. O sea, estamos hablando de que son muchos las personas que encuentran en las redes sociales justamente cómo promover estos sentimientos hacia los crímenes que los llevan hacia ellos. Muchos de ellos incluso han grabado videos, como lo mencionaba hace unos minutos, diciendo lo que van a hacer, y esto pareciera no crear alarmas. Y en el caso del año 2019, que hubo un caso muy nombrado que fue el de Brenton Harrison Tarrant, quien transmitió en vivo cómo atacaba con armas semiautomáticas a personas en 2 mezquitas de la ciudad de Christchurch, en Nueva Zelanda. ¿Qué tan cierta es la afirmación entonces de que son realmente estos videojuegos, estas canciones, vamos a decirlo así, estos patógenos externos que están llevando a influenciar en el desarrollo de conductas patológicas que deriven en una psicopatía de impulsos de tipo sádicos, que eliminan la empatía, como bien usted lo mencionó hace unos minutos, por el sufrimiento de otros, o como otros expertos lo han catalogado como el trastorno de personalidad antisocial? Sí, mira, en cada generación tenemos estas críticas de la música, de los artistas, del entretenimiento, que creemos siempre que son las culpables de lo que está pasando con nuestros hijos, ¿no? En los años 60 era una cosa, en los años 70 otra, hoy en día es otra. Yo creo que más allá de cuál es el producto, de qué tipo de música se oye o qué tipo de cosas se ven, es cómo eso se interpreta, se maneja y se procesa en la casa, en las escuelas y en las conversaciones de todos los días con nuestros hijos, ¿verdad? Porque tú puedes estar expuesto a una música con unas palabras bien agresivas o con unas imágenes bien agresivas, pero si tú estás sentado con tu hijo y tú estás diciendo, ¿qué te parece esto? ¿Cómo tú lo entiendes? ¿Cómo interpretamos y procesamos esto? ¿Cómo manejamos este tipo de cosas? Donde tú tienes impulsos de agresividad o impulsos de violencia, ¿cómo los quieres expresar? Cuando tienes dolor, cuando tienes rabia, cuando tienes frustración, ¿de qué manera la estás manejando? ¿Cómo la estás regulando? Ese tipo de cosas es lo que realmente tiene valor. Entonces, más allá de qué música estás oyendo, es cómo eso se está manejando con nuestros hijos. Porque cuando están expuestos a algo, pero tienen una base y tienen una contención para poder tener las herramientas para manejar eso que surge, esas emociones que surgen, o esas dudas que tienen, o esas preguntas sobre cómo se entienden las cosas, de qué manera nos relacionamos, yo creo que todo eso cambia. Entonces, un niño que está expuesto a cualquier tipo de violencia, pero tiene una relación segura y tiene una contención y tiene las herramientas para manejar situaciones difíciles que siempre van a haber. Siempre van a haber situaciones difíciles, siempre va a haber trauma, siempre van a haber obstáculos, pero ¿dónde están las herramientas para manejar eso? Ahí es donde está el punto. Ok, vamos a enseñarle en este momento a nuestra audiencia un video que tenemos preparado también de un niño que está circulando desde hace varios días en las redes sociales, que habla de que él desea ser en un futuro un asesino. Vamos a verlo muy rápidamente. Este no es, ok.
you want to be when you grow up? A murderer because I like killing. My brain tells me if I like killing or not. I like killing because when I first watched my grown-up killing show, myself started to like killing, and then my brain started to like tell me what to do with killing in it. So I like murders and I like killing in my life. I'm gonna kill everybody in the world except for my family because they just didn't do anything to me. I just like killing. So just any type of person, it doesn't matter? What about me? Yeah. Even me? No, not even my teachers either. Okay, because I'm the first person that you told this. Am I? Yeah? So, I just like killing. So what are you going to be again when you grow up? A murderer. Okay. Bye. Bye. Bueno, en este caso estamos viendo entonces a un niño que él le está comentando a su maestra que él desea ser un asesino en el futuro. Pero sin embargo, contrario a lo que usted mencionaba, él muestra empatía tanto por su familia como por la misma profesora que le está grabando el video. Pero ¿qué podemos pensar cuando entonces tenemos a una criatura que cuánto puede tener 8 o 9 años que está dentro de su mente preguntándose cómo se vería él en un futuro matando gente? ¿Esto es normal? ¿Es una conducta que podría decirse está copiando alguna referencia que habrá visto en redes sociales, en televisión? ¿Cómo podríamos tomar entonces esta expresión de este niño, doctora? Sí, yo sé que es muy disturbing, como que muy difícil ver una cosa así, a que un niño pueda expresarse de esa manera, pero ¿sabes qué? Los niños no nacen así, o sea, los niños no nacen queriendo matar, los niños no nacen siendo abusadores, maltratadores, asesinos, eso nadie nace así. Eso se forma y eso viene a través de las experiencias de vida y tal vez a través de ciertas información que tenemos genética, pero no es algo que los niños se les ocurre ser asesinos. Fíjate, la primera cosa, no sé cuál es el contexto de este video. Correcto. Pero la primera cosa que yo preguntaría, como siempre hago con los niños, es ¿qué significa asesino para ti? Porque muchas veces los niños, sobre todo los tan chiquitos como este que parece de 7 años, 7, 8 años, a lo mejor está usando hasta palabras que ni siquiera sabe lo que significan para expresar algo que ni siquiera sabe exactamente lo que está expresando. Y eso es por eso que me refiero que tener el vocabulario, el lenguaje, las herramientas para identificar emociones es tan importante. ¿Quién sabe qué le habrá dicho a sus padres, a qué ha estado expuesto que la palabra asesino la repite con tanto placer y matar lo repite como que lo van a premiar? Porque no sé si le viste como que la sonrisa como de pícaro de que sabe que está diciendo algo que alarma. Muchas veces los niños hacen cosas para ver los límites de cómo los adultos reaccionan. Entonces usan palabras como sexo, como matanza, como me quiero morir, para ver cómo es la reacción de los adultos que tienen alrededor, porque están como testeando los límites, a ver hasta dónde pueden llegar. Entonces hay que tener yo tomaría este video con un granito de sal, en el sentido de que ver un poco de qué se trata y cuál es el contexto de este niño, pero claro que es importantísimo sentarse con un niño así y decir, a ver, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué la palabra asesino y matanza está en tu vocabulario? ¿Y a qué te refieres con eso? Vamos a atender las necesidades de un niño así que a lo mejor se siente que tiene que bulear al otro, que tiene que maltratar a otro para poder tener amor. Muchas veces el amor lo recibe o la atención la recibe solamente cuando es un niño que maltrata, un niño abusador o un niño que aterroriza a otros. Y mientras más se refuerza ese comportamiento, mientras más ese niño sea rechazado, o sea, yo a este niño le daría un abrazo y un beso y le daría muchísimo amor, porque tal vez probablemente necesita mucho más eso que un regaño, ¿no? O sea, mientras más se rechace a este niño, mientras más se aísle a niños así, que eso es lo que suele suceder, más se le alimenta el resentimiento y la rabia hacia la sociedad, hacia la comunidad y hacia los demás, y terminan expresando su rabia y su resentimiento con muchísima violencia. Doctora, antes de finalizar, yo quisiera entonces que hiciéramos recomendaciones generales para las personas que hoy en día nos están viendo, precisamente para ayudarlos a identificar alguna señal que pueda decir este niño está carente de afecto, este niño necesita atención. ¿Qué otros aspectos tenemos que estudiar cuando de repente no tenemos un niño que ni es abusador, como ha sucedido en los últimos casos, que son niños que aparentemente eran
más bien retraídos, pero que cometieron crímenes horrendos. ¿Cuáles son esos signos que tenemos que estar muy pendientes para buscar la ayuda en el momento adecuado? Fíjate, una de las cosas más importantes es poder ser adultos conscientes, adultos responsables de nosotros mismos, entendernos y educarnos para poder ser buenos ejemplos para nuestros hijos. Si nosotros como adultos, como sociedad, como comunidad, no estamos poniendo la salud mental, las emociones, la salud psicológica y emocional como prioridad, ¿cómo vamos a pedirle eso a nuestros hijos? Entonces yo de primero diría, tómate tu tiempo para tú cuidarte a ti mismo, para tú mismo estar o buscar ayuda profesional o tener una rutina de salud mental, emocional y psicológica para entonces tú poder ser un buen ejemplo para tus hijos. Pero cuando tú ves que tus hijos no están recibiendo un espacio o una atención de algún adulto donde ellos puedan comunicar cómo se sienten, cuando tus niños están actuando con muchísima ansiedad, por exámenes, por situaciones sociales, por eventos familiares, por situaciones culturales, y tú dices, pero ¿por qué están sobre reaccionando tanto? Eso es una alarma. Cuando tu niño se está quejando mucho de estar deprimido, de estar triste, cuando los niños son más retraídos, como dices tú, eso tiene una historia. Los niños no nacen retraídos. Claro que hay personas que son más introvertidas, hay personas que son más extrovertidas, pero eso no quiere decir que no te relaciones con otro. Cuando ves niños que están constantemente con dolencias físicas, porque esa es una manera de expresar las emociones a través del cuerpo, ¿verdad? Si te duele la barriga o te duele la cabeza, es más fácil de identificar a que si dices, estoy triste porque mis amigos no quieren jugar conmigo, o me siento mal porque mi mamá no me quiere, o estoy con muchísima frustración o muchísimo dolor porque mi papá me pegó, me regañó, me rechazó, no me admira, no me identifico con nadie a mi alrededor. Cuando están siendo discriminados, ya sea por la raza, la religión, el género, el credo, la situación económica, todo esto, o sea, la cantidad de grupos culturales que están siendo marginalizados, discriminados y rechazados, y esos son lo que llamamos microagresiones, no son cosas que son tan evidentes, pero pasan todos los días. Estos chicos que, por ejemplo, tienen orientación sexual o homosexual y que tienen este rechazo constante, nuestros niños inmigrantes que tienen que adaptarse y aculturarse a nuevas culturas y que todos los días viven en las escuelas, no solamente de sus compañeros, sino de los maestros también, rechazos, discriminaciones, todo eso se va acumulando, y si no tienen una salida para poder hablar de esto, para poder expresarlo, para sentirse validados, para sentirse reconocidos, todo esto se transforma en problemas de salud mental que pueden expresarse a través no solamente de agresividad y violencia y masacres, obviamente que no terminan eso, sino que también un malestar a ellos mismos, donde terminan muchísimo más ansiosos, deprimidos, sin posibilidad de funcionar en nuestra sociedad y hasta con tendencias suicidas, obviamente, en los casos extremos. Doctora, usted es experta, tiene especialidad directamente en lo que es el estrés y los eventos de estrés postraumático, del trauma. Las personas que desean contactarla a usted, que quisieran de repente invitarla a un taller, una charla que también usted ofrece, ¿cómo la contactan? ¿Cuáles son los medios para hacerlo? Muchísimas gracias por la pregunta. Generalmente pueden contactarme por Instagram en Dr. Edith Shiro, Dr. Shiro, en Facebook también, Dr. Edith Shiro, o en mis redes sociales me pueden conseguir en cualquier momento, o en mi página que es www.dredithshiro.com. Estoy a la orden para conversar de este tema y otros que tienen que ver con las dinámicas familiares, la parentificación, obviamente el trauma, no solamente el estrés postraumático, sino un punto muy importante que es el crecimiento después del trauma. Cómo transformamos el trauma en una oportunidad de crecimiento, en una oportunidad de tomar conciencia, una oportunidad de despertar, de tener una vida mejor, de tener mejores relaciones y de estar como más conectado con tu propósito de vida. Así es, doctora. Entonces, bueno, yo le quisiera dar las gracias por haberme acompañado la tarde-noche del día de hoy. Les pido no se me desconecte mientras hago el cierre y ya estoy con usted nuevamente.
Muchísimas gracias. Bueno, y usted, amigo y amiga que nos ha visto el día de hoy, entonces, en diferentes partes del mundo, déjeme sus comentarios aquí abajo porque siempre los reviso y los respondo a cada uno de ellos. No olvide que puede suscribirse a las diferentes plataformas. Elige usted la que más le guste, pero lo más importante es que haga que este programa llegue a las personas que lo necesitan o que lo pueden necesitar. Así que compártalo con quien usted quiera. La invitación es para que estén muy pendientes entonces en las redes sociales, para que entonces puedan seguirme nuevamente en esta ventana a la realidad, que como digo, venimos con la realidad de todo lo que ocurre en nuestro planeta. Entonces bueno, cuídense mucho, pórtense bien, será hasta la próxima oportunidad. Cuídense mucho. Lo he dejado muy claro. La mejor manera de vigilar a una población es que no sepan cuándo les están vigilando y cuándo no. Por eso a muchos no les conviene, no les interesa, porque quieren que todo esto siga igual. Para que ellos te vigilen, te controlen y te manipulen. Y para que la superélite sobreviva, la gran mayoría de nosotros tenemos que morir. Yo no las llamaría vacunas, las llamaría una terapia génica experimental. Es verdad, el tiempo lo va a demostrar. Es momento de abandonar la ingenuidad y lanzar la contraofensiva. La verdad es la que rompe cadenas y la verdad os hará libres.